texto de Lucas capítulo 3, versículo 1 a 6. Leímos en Lucas, ahí tienen la Biblia ustedes delante suyo. Y los que la han traído, vamos a tomar ese tema. El tema de la salvación. El título que le he puesto al tema es la salvación que Dios nos da, la va a ver toda carne. Todas las personas van a ver la salvación de Dios. Todos van a ver la salvación de Dios. Dice el texto en Lucas 3:6. Dice, y verán toda carne la salvación de Dios. Y en otra texto dice, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Luego todos los seres humanos van a ver la salvación de Dios. Ahora la pregunta es, si todos los seres humanos van a ser salvos, ¿sí o no? ¿Serán todos salvos? Todos van a ver la salvación. Todos la podemos ver. Pero el hecho de que la veamos, ¿qué tal que seamos simplemente espectadores de aquellos que son salvos y nosotros no? Todos pueden ver la salvación de Dios, pero ¿seré yo partícipe de esa salvación? ¿Sí o no? Y esa es la propuesta que les voy a hacer en el día de hoy. A ver si a conciencia nosotros decimos, sí, yo soy salvo. Yo estoy seguro que si me llega en este momento la muerte, yo he llegado al convencimiento en mi vida espiritual de que si muero hoy, voy a estar en la presencia divina de Dios. Porque yo soy salvo. O otro dirá, no, ya al ver esta predicación me doy cuenta que no, que me falta todavía. Porque al final lo que cuenta es eso, es la salvación. Porque si Jesucristo se ofreció y vino a sufrir, fue precisamente por eso, para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, vamos a mirar qué es la salvación o cuál es esa salvación que Dios nos da. Entonces, en primer lugar, en Lucas 3:1 dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Trocanice, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación está dada en una época determinada. Preciso, en un tiempo. En el año 2015, en el mes 12, en el día 6, domingo, en Del Río, el Príncipe de Paz, a las 11:45. La salvación se da en un tiempo determinado y en un lugar determinado. La salvación no es ayer. La salvación no es mañana. La salvación es hoy. El pasado es historia. El futuro es promesa. Pero lo que existe en la vida real es el presente. El presente es eterno. Entonces, en este primer aspecto lo que estamos viendo es que la salvación se da a diario. Versículo 3. Y él, Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Luego, además de la salvación
estar dada en el tiempo y en el lugar que estamos viviendo, también tiene un mensaje muy definido, exacto e intencional. Para yo ser salvo a diario, tengo que estar todos los días, todo tiempo, cada minuto, en un proceso de arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Quiere decir esto? Que el arrepentimiento debe ser una constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en nuestra mente pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Es decir, erramos, cometemos errores. Y es mucho más, yo digo, que lo que erramos que lo que acertamos. Y los americanos han progresado porque ellos tienen la tesis de que para poder salir adelante se va así: error, acierto, error, acierto, error, acierto. Aquí no estamos quejándonos nosotros de los errores que hayamos cometido. Hoy hicimos un ejercicio en la escuela dominical y es: por hoy, por el día de hoy, no vamos a decir si esto es bueno o esto es malo, si esto está bien o esto está mal. Vamos a hacer como una cámara de video. La cámara de video solamente observa. La cámara no dice si eso está malo o eso está bueno, si eso está bien o eso está mal. Solamente observa. Hagamos ese ejercicio por el día de hoy. Se lo invito a ustedes también. Que no enjuiciemos, no hagamos juicio de valor, bueno o malo, alto o bajito, gordo o flaco, feo o bonito. No, solamente hagamos el ejercicio de observar. ¿Por qué? Porque con observar inmediatamente nos damos cuenta cuán lejos estamos de la realidad. Solamente observar. Y ese es el mensaje de Juan, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, los pecados, los errores, solamente se perdonan cuando se arrepiente. Entonces, si uno está totalmente en ese ambiente simplemente de observador, pues está en el acto de arrepentimiento, no está juzgando, bueno o malo. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y seguimos. Dice: en una época, en un lugar, con un mensaje definido a todos los seres humanos. Versículo 6 dice: y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Es decir, en la Biblia que ustedes tienen ahí dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Todos van a ver la salvación de Dios. Solamente los observadores, los que están despiertos, como esta cámara que está con ese lente abierto, observando, grabando, solamente esas personas van a ser conscientes de lo que está pasando. Y esa es la salvación. Ser salvos es saber lo que sucede, sin juzgar bueno o malo. De eso es que se trata la salvación. Y voy a seguirlo explicando. Dice: la salvación es como construir un camino. Recuerden lo que dijo Antonio Machado. Ustedes saben este verso: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La salvación se va dando a diario, a diario, a diario, todos los días, todos los días. Por eso Pablo dice: y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Voy a repetirlo. Dice Romanos 3:11: y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño,
Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Es increíble, hermano, esta idea. La idea es la siguiente. Yo pensé que como creí hace 20 años y recibí a Cristo como mi salvación ya era salvo. Y según Pablo dice, no, ya estamos cerca que cuando creímos. ¿Por qué? Porque ya vamos más. Estamos más cerca de allá que de acá. Sobre todo los que pues uno considera que se va a morir es viejo. Entonces yo con 53 años, pues ya me faltan menos de los 53 que ya llevo. Entonces mi salvación está más cerca. Pero tengo que despertar. Hay tres personas, tres presencias en el proceso de la salvación: la gracia, la fe y el ser humano. La salvación se da a través de tres presencias: la gracia de Dios, la fe y el ser humano. La gracia funciona en un tiempo determinado, en un lugar determinado, con un mensaje determinado y con personas determinadas. La salvación se está dando en este momento, pero se da si nosotros aportamos tres presencias: la presencia de la gracia en mí, la presencia de la fe y yo como ser humano con vida. Porque dicen que estaba Dios, estaba la tierra, Dios hizo del polvo, hizo al ser humano y le sopló. Y fue Adán, que significa hombres, personas, humanos, fue Adán un ser viviente. La vida es aquí, cuando Dios sopla. Y esa carne, que era inerte, ahora le produjo vida. Produce vida porque tiene el soplo. Pues esa vida es la que hay que salvar. Y esa vida solo se salva con gracia, con fe y con mi presencia real. De que yo soy consciente de que sí quiero ser salvo. Dios no salva al que no quiere, pero salva al que se dispone a querer. Entonces, si la gracia tiene que hacer presencia en mi vida, si la fe tiene que hacer presencia en mi vida y yo tengo que estar presente para ser salvo, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que saber qué es gracia, tengo que saber qué es fe y tengo que saber quién soy yo. Entonces, ¿qué es la gracia? Si nosotros definimos gracia, se dice que es un don dado por Dios a los seres humanos. Pero hay diferentes etapas en la gracia. Hay una gracia que se llama la gracia previniente. La gracia previniente, ¿cuál es? La gracia que aunque tú no seas consciente, entonces tú vas a recibir esa gracia. Aunque no seas consciente. Hay una gracia que tú vas por un camino y dices, ay, vea, me salvé de ese accidente. Yo no era consciente de que estaba en peligro. Pero por gracia de Dios, mire, resolví salir con donaire de esta situación. Eso se llama gracia previniente. ¿Qué quiere decir? Previniente es que Dios hace salir el sol sobre todos los seres humanos y hace caer la lluvia sobre todos los seres humanos, sean justos e injustos, sean buenos o malos. Por eso yo digo, observemos como la cámara. Observar. No, este es malo, este es bueno. ¿Y este por qué le va tan bien? Si lo malo que es, debería yo ganarme la lotería. Mire, se la ganó el vecino. ¿Sí ve? Hombre, mire, qué de buena es ese hombre, esa persona. Y yo tan bueno que soy. Y a ese otro, ¿ve? Entonces uno siempre vive juzgando. Por eso la idea es no juzgar. La gracia se le da porque es un don de Dios. Entonces esa primera gracia la tienen todos los seres humanos. Por eso en la iglesia metodista, junto con otras iglesias, se bautizan a los niños. Entonces la iglesia, bueno, ¿y por qué vamos a bautizar a los niños? Si los niños no tienen perdón de pecado, arrepentimiento, no son capaces de ser conscientes. Pues no,
es porque la gracia opera aunque ese niño no tenga conciencia. Porque la gracia libre, la gracia de Dios es para todos. Y lo que estamos vinculando a ese niño es a la relación de la iglesia y a los padres que se responsabilizan en seguir educando a ese niño. Pero ahí está la iglesia, la gracia. Segunda gracia es la gracia que vamos a llamar la gracia en la cual yo acepto. Porque podría decir la otra gracia, la gracia justificadora, pero antes de la gracia justificadora hay una gracia que es como la gracia convincente. Hay una gracia que después de la gracia, que yo no me doy cuenta, entonces yo me convenzo. Yo digo, uy, esto tuvo que ser de Dios. Esto que me pasó tan maravilloso, tiene que ser Dios. Y me convence. Hay una gracia convincente. Y yo me convenzo de que existe la presencia de Dios en mi vida. Y que la presencia de Dios con su gracia me está rodeando. Y luego voy a la tercera gracia, que es la gracia justificadora. Entonces yo digo, bueno, si Dios me previno de esta dificultad, mi conciencia está convincente, se ha convencido de que yo creo en Dios. Por lo tanto, ahora me voy a ajustar a las reglas divinas y empiezo a leer primer mandamiento, y el segundo, y tercero. Y cuando dice Jesucristo, el mandamiento de todos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En eso se reúne toda los mandamientos. Y entonces yo empiezo a evaluarme, bueno, ¿qué amor yo le tengo a Dios? Entonces ajusto. ¿Qué amor le tengo a mis hermanos? Lo ajusto. ¿Qué amor me tengo a mí mismo? Lo ajusto. Entonces yo cuando ajusto esos amores, las órdenes del amor se llaman, entonces inmediatamente yo empiezo a ser justificado. Y empiezo a corregir, casi que involuntario, los errores se van yendo, los pecados se van yendo. Y llamo gracia justificadora. Porque Cristo se puso delante mío y yo me miré en el espejo y me doy cuenta qué errado estoy o qué acertado estoy. Solamente con eso me doy cuenta. Y voy dejando aquello y voy agarrando lo bueno. Gracia justificadora. Y luego, ya cuando Cristo ha perdonado mis pecados y he sido lavado por la sangre del Cordero porque acepté con fe su mensaje, entonces empieza la gracia santificadora, que es un proceso diario. La santificación es de todos los días, a toda hora, en cada momento. Por eso empecé a decir que la salvación es a diario. No es ayer, no es mañana, es hoy. Porque la santidad es hoy. Entonces ya dijimos, para yo ser salvo necesito que haya tres presencias. La presencia de la gracia, la presencia de la fe y la presencia humana, la presencia mía. Entonces ya dijimos las cuatro presencias de la gracia. Una gracia anticipante, que es la que inconscientemente yo no me doy cuenta, pero Dios me protege. Luego me convence, gracia convincente, me convence de que existe Dios. Luego gracia justificadora, me ajusto a las reglas de Dios. Y luego gracia santificadora. ¿En cuál de esas gracias estás tú? Ahí uno evalúa. Entonces, ¿qué tan cerca estoy de mi salvación? Porque dice Pablo, despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo creí hace 20, 30 años, como creyeran ustedes. Pero ahorita está más cerca, porque ya pasé de una gracia a la otra, y de la otra a la otra, y así. Y en este momento estoy en gracia santificadora. Entonces estoy más cerca. Eso en cuestión de gracia. Ahora vamos a ver en cuestión de fe. ¿Por qué la fe tiene que estar presente? Y hay también 4 etapas en la fe. 3 etapas de la fe son racionales, son del pensamiento. Y esa es la fe de los paganos. Un pagano es una persona espiritual y es una persona de fe y es una persona religiosa. A los paganos se les llamaban a los romanos, a los egipcios y a los griegos.
Ellos tenían más dioses todavía, eran más religiosos que los judíos. Sin embargo, se llamaban paganos. Y esa gente era supremamente religiosa y muy virtuosa. Por ejemplo, los griegos llamaron al universo, lo llamaron cosmos, porque vieron en el universo belleza. Tuvieron la virtud de captar la belleza en el universo y le dijeron, oh, cosmos. Y por eso la mujer, que es bella, pero quiere ser más bella, entonces se echa cosmos. Cosmos, ¿ve? Cosmético. De ahí viene la palabra. Entonces, el pagano es supremamente virtuoso. Sabe lo que es bueno, lo que es malo. Sabe lo que es honradez y lo que es robar. Sabe lo que es veracidad y lo que es mentira. El romano, el griego y el egipcio tienen virtudes. Una persona que no sea cristiana tiene virtudes. Pero el hecho de que yo no tenga vicios o tenga virtudes no quiere decir que ya tenga la salvación. El hecho de que yo sea bueno no quiere decir que voy a ser salvo. Porque los paganos son buenos, excelentes, virtuosos, trabajadores, honrados, honestos. Y sin embargo, no son salvos. Primero, la fe de los paganos. Segunda, otra etapa es la fe del diablo. Hay personas que tienen la fe del diablo. ¿Y cuál es la fe del diablo? La fe del diablo es la que dice, yo te conozco quién eres. Le dicen a Jesús, tú eres el santo de Dios. O sea, confiesan, reconocen que Cristo es el santo de Dios. Así lo dice Lucas en 4:34. Los demonios dijeron, yo te conozco, ¿quién eres? Tú eres el santo de Dios. Ay, entonces, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Entonces, ¿me vas a seguir? No, porque mi fe es la fe del diablo. Los seres humanos tienen la fe del diablo. Saben que hay que creer en Dios, saben quién es Cristo, pero no lo siguen. El diablo sabe quién es Dios, sabe quién es Cristo, pero no sigue sus enseñanzas. Es rebelde, desobediente. Esa se llama la fe del diablo. Dice la palabra, ¿crees que Dios es uno? Pues bien lo haces, pero los demonios también lo creen. El hecho de creer en Dios no significa que ya eres salvo, porque posiblemente o tienes la fe de los paganos, que también creen en Dios, son supremamente religiosos, o tienes la fe del diablo, de los demonios, que aunque saben y conocen a Cristo, saben y conocen a Dios, no siguen a Dios por desobediencia. Tercero, está la fe de los discípulos de Jesús. Oh, entonces los apóstoles tuvieron una fe distinta, claro. Los apóstoles, mientras estuvieron con Jesús, ¿fueron salvos, sí o no? No, porque Jesús no había muerto y resucitado. Y muchos tenemos la fe de los apóstoles. Jesucito para acá, Jesucito para allá, mi Jesús, y son tan bien amigos de Jesús que ya no le dicen ni Señor, ni mi Señor, ni mi Rey de señores, sino que le dicen Chuy, mi Chuy. El Jesucristo superstar. Tienen tanta intimidad con ese Jesús. Claro, porque comen con Él, andan con Él, lo ven hacer milagros. Por eso decimos, empecé diciendo que todos ven la salvación. Pero no todos, el hecho de que vean la salvación, son salvos. Los apóstoles no fueron salvos en ese momento, aunque vieron a Jesús y caminaron con Jesús. Entonces, ¿qué es la fe que salva?
Pues hermanos, yo les digo que esas tres fees, así como las tres gracias, las cuatro gracias, pero las tres primeras, hacen parte de la vida de uno. La fe inconsciente, previniente, la gracia inconsciente, la gracia conveniente, la gracia justificadora y la gracia santificadora, que en la cual yo debo estar. Pero tuve que pasar por esas tres. Pues créanlo, hermanos, que yo también he pasado por esas tres clases de fe. La fe del pagano, claro que sí. Todos la tenemos y yo creo que somos como una cebolla. Las cebollitas tienen capas, tienen capitas, tienen capitas. Y por allá en el fondo todavía estás con la fe del pagano. Y si tú rebuscas un poquito más, por allá en otra capita tiene la fe del diablo. Y por allá en otra tiene la fe de los apóstoles. Pero la que envuelve todo es la fe, la cuarta fe, que ya no es la fe del pagano, que ya no es la fe del diablo, que ya no es la fe de los apóstoles. Es una cuarta fe, así como hay una gracia santificadora, que es en la cual debemos estar viviendo, así también hay una fe actual. ¿Y cuál es esa clase de fe? Las tres primeras son la fe de la razón. El diablo sabe mucho, los apóstoles sabían mucho de Jesús, los paganos saben mucho. Pero si hay la fe de la razón, tiene que haber una fe del corazón. Y por eso Jesús dijo, el mandamiento supremo es amar a Dios, al prójimo y a ti mismo. Luego, cuando tú no crees aquí, sino que crees en tu corazón, serás salvo. Dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, resurrección, serás salvo. Dice, y creyeres en tu corazón. No dice, y creyeres en tu mente. ¿Cuán lejos estamos hoy día de la salvación? Porque el mundo me enseña más razón que corazón. Porque el mundo es un mundo patriarcal. Porque lamentablemente, a través de la civilización, quienes han ido a la guerra ha sido el hombre, el varón, porque la mamá se queda cuidando a los hijos. Y cuando se dice por ahí liberación femenina, no es porque las mujeres quieren ocupar ese valor de mujer. Dice liberación femenina, deben un fusil, yo también puedo matar, vean. Eso no es de mujer, eso no es de madre. La madre engendra vida, la madre es corazón, la madre es la que acoge. Y nosotros tenemos esos tres cerebros. El cerebro del juicio, que vemos malo o bueno. El cerebro del amor. Y el del amor es el siguiente, y tengo este testimonio de una familia que su hijo está descarriado, está en la droga. Y el papá, que es la autoridad de juicio, de razón, del cerebro racional, entonces le dicen, hijo, si tú sigues en la droga, te vas de la casa, te vas de mi hogar. Y lo sacó. Son 3 hijos que tiene. Los otros son juiciosos. Y este, desjuiciado. Bueno o malo. Los dos son buenos. Y el otro malo. Y entonces, ¿ustedes qué creen que está haciendo la mamá? ¿Está con el esposo? Sí. No le diste nada al esposo. Pero por la noche, mientras el esposo se duerme, el muchacho llega y entra a la casa. Come, se viste
se baña, y como el hombre es macho y es el que tiene que salir a trabajar, pues él en el día se va. Y el muchacho llega, vive en la casa. La mamá, alcahueta, no quiere ese hijo, está con el otro cerebro, el apapachador, el del amor, el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tú, si estuvieras en la droga, ¿te sacarías? ¿Te irías? ¿Te irías de la casa? ¿Te expulsarías de ti mismo? Ah, pues no. Entonces, pues la mamá, ese es el cerebro que nos hace falta. Esa es la fe, la madre. Entonces está el padre, está la madre y está el hijo, que es el rebelde, el que se equivoca. Somos humanos, el que comete errores. Pero en la autoridad social están los tres. Y esta fe salvadora, que es la del corazón, es cuando yo digo: sí, Señor, claro que me equivoqué, cometí errores. Pero tú dices que si confieso con tu boca que tú eres mi Señor, y creo en mi corazón que tú te levantaste entre los muertos, yo soy salvo. No porque yo he dejado de pecar, no porque yo he dejado de equivocarme y de cometer errores, sino porque tu misericordia es más grande que mi pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la salvación. Luego, la salvación no es porque tú eres malo o bueno. Tú eres una cámara observadora. Observe. La salvación es porque tú participas de la misericordia divina de Dios. Porque tú crees en tu corazón, te lo has entregado a Dios. Y ese Dios que es misericordioso se une al corazón tuyo, que es misericordioso, y los dos forman un solo corazón. Y entonces tú tienes el corazón de Dios y Dios tiene el corazón de tuyo. Y a ver, ¿quién me va a juzgar? ¿Quién va a decir que lo que yo estoy haciendo está bueno o mal? Si tengo el corazón de Dios. Esa es la salvación. Amén. Vamos a terminar. Los que quieran ver otra vez la predicación, que estaba muy bonita, muy lógica, la pueden volver a ver en YouTube. Pueden ir ahí y la miran, porque estas predicaciones nos edifican cada día más, pero hay que verlas una, dos o tres veces. Yo la vuelvo a ver, que yo mismo la tengo escrita, pero quiero volverla a ver porque esto nos ayuda a edificarnos. Amén. Muy bien, vamos a terminar en este momento.